Hola mi gente, buenos días. El día de hoy les voy a mostrar cómo corto mi frijol aquí. Aquí ya tengo sequitos. Estos ya están secos de frijoles. Ya está bueno para cocerlos. Y también tiene verdes. Estos frijoles que ya están secos, estos, ya está bueno uno para que otra vez para sembrarlo para que dé más frijoles. Estos son frijoles rojos, son de guía. Nosotros conocemos aquí frijoles, bueno, le decimos en náhuatl patlachete, así se llama. No sé cómo se llama en otros países, pero nosotros no sé cómo se llama, pero nosotros conocemos aquí por patlachete en náhuatl. Y de español, pues se dice de guía. Este lo bajó mi hijo porque estaba subido en un mata de mandarina, pero como no lo puedo cortar, entonces mi hijo le dije que lo tomara la mata de naranja para que yo pudiera cortarlo. Este está muy alto, este se sube en altos, en árboles grandes, se sube y uno lo baja con un gancho. Eso no lo puedo cortar, así lo jalo para bajarlo. Estos son frijoles secos. Este lo voy a cortar. Luego me voy a poner a quebrarlo. Este se da mucho aquí en la comunidad, los frijoles. Da bastante. Y cada año da 3 veces este. Y luego otro de nuevo uno lo siembra para que dé más. Para que no se acaben los frijoles, para que no falte en la casa, aunque sea poquito, pero tenemos frijoles. Y allá hay bastante frijoles y están secos. Ahorita les voy a cortar con un gancho. Está muy alto. Este sube muy alto estos frijoles. Es de guía. Si lo siembras en una mata de mango o mandarín, lo sube y va subiendo y subiendo. Pues ya terminé de cortar mis frijoles, una cubeta. Ahora lo voy a quebrar. Lo voy a poner a cocer cuando ya voy a cortar todo. Lo voy a quebrar los frijoles. Ya terminé de cortar. Vamos a dar un rato para quebrar los frijoles. Voy a terminar de quebrar estos frijoles y voy a poner a cocer.
Y los verdes son así. Todavía no tienen mucho color. Los que están secos sí tienen mucho color. Están rojitos.